que la seriedad mantiene ocupada la mente para tratar con los grandes asuntos de la vida. Mientras que la frivolidad, frivolity, malgasta, dice, el tiempo e impide que las personas se ocupen de lo que es más importante. Y el predicador sigue añadiendo algo. Y dice, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y me llama la atención porque esto es una de las paradojas o rarezas de la vida, de que el que la pena pueda coexistir con el gozo. E incluso, hermanos, filósofos paganos han atribuido valor terapéutico al sufrimiento y a la pena. Pero lo que es solo moderadamente cierto para el incrédulo es gloriosamente cierto para el Hijo de Dios. Y es que la tristeza y los sufrimientos aquí son los medios por los que se desarrollan la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Nos da una nueva apreciación, hermano, de los sufrimientos, especialmente de Cristo, y nos capacitan a consolar a otras personas. ¿Cuántos de ustedes han podido consolar a otras personas? ¿Por qué? Why? Porque usted ha pasado por ese proceso. Because you've gone through this process. Y en ese momento, en ese proceso de sufrimiento y de dolor, Dios lo ha consolado a usted. God has comforted Usted you. ha pasado la prueba. You've gone through the test. Ahora usted puede venir y puede consolar a Now you otros. can counsel others. Alguien dice amén. Somebody say amen. Todo esto es señal This is all a sign de la gloria futura. of the future glory. Como lo dice el apóstol Pablo Like the Apostle Paul en el libro de Romanos. says in Romans, Si usted quiere ir ahí rápido, en el libro de Romanos if 8:17, you want to go to Romans 8:17, dice el apóstol Pablo: the Apostle Paul says, y si hijos, también herederos, and if we are children, we are also inheritors, herederos de Dios inheritors of y God, coherederos con and Cristo. co-inheritors of Christ. Si es que padecemos, escuche, If we suffer juntamente con Él. together with Him, Se da cuenta de que vamos a sufrir, you hermanos. notice that we will suffer. Tenemos que padecer juntamente con We Él, have to suffer together with Him, para que juntamente con so Él that together with Him seamos we glorificados. may be glorified. Y a lo largo de la And Biblia at the length of the Bible, podemos observar we can observe que es obvio that it is obvious y específico donde and vemos specific where we see cuán estrechamente relacionado how widely in relationship está el Dios is God, de las the Escrituras, God of the Scriptures, con la realidad del sufrimiento found in the reality of suffering y el dolor. and of pain. A veces pensamos que Dios no está At ahí. times we think that God is not there. A veces pensamos que Dios nos ha At dejado times we think that God has forsaken en nuestro us sufrimiento. in our suffering. Ahora bien, hermanos, Now, quiero usar una palabra I want to use a word que indagué, that I inquired y of, la palabra es vocación. and the word is vocation. Y cuando hablamos de la palabra And when vocación, we speak of the word vocation, con la que solemos referirnos by which we solely refer to a nuestra carrera in our career o nuestro estilo de trabajo. or our style of labor, Pastor David y yo tenemos una vocación we have a similar vocation. y fuimos llamados al apostolado de la carpeta. We're called as flooring Somos installers. instaladores de pisos. We are flooring Esa es installers. una vocación. That's a vocation. Algunos han sido llamados a ser doctores, Some have etcétera, been called to be etcétera. doctors. Amén. Amen. En lo personal, In hermanos, the personal, cada vez que conozco a alguien, each time I meet someone, bueno, yo soy así.
I'm like that. Mi esposa siempre me vive corrigiendo. And my wife is always correcting Pero me. ¿qué pasa? Que cuando yo conozco a alguien por primera vez, When I meet someone for the first time, lo primero que le pregunto es cómo se llaman. the first thing I ask them is, what's your name? Por supuesto, y dónde viven, And ¿verdad? where do you live, right? Y luego, inevitablemente, eso es inevitablemente sale de mí And then rápido. unavoidably, quickly, Les pregunto a qué se I dedican. ask them, what do you do? Mi esposa me dice que soy metido. And my wife says that Yo you're le digo, being no, nosy. I said, simplemente No, I'm just- me gusta entablar rápido. Yo I like to talk to people. yo no soy de las personas que si estoy en un grupo, sentado a la par de un grupo de I personas, can't be in a group of people estoy callado. and I'm quiet. Y yo sé que la sierva también es lo mismo. Amén. Yo sé, como que. Y entablamos rápido ahí And we conversación. speak. Soy así. That's how I am. Así es nuestra personalidad. That's my personality. Pero mi único interés realmente, hermanos, Only interest truly es entablar una conversación is to have a conversation. e indagar cuál es la vocación de esa And to persona. inquire on the vocation of that person. ¿A qué se dedica? What they are dedicated Hoy en día, hermanos, tenemos pruebas vocacionales, Today we have vocations. tenemos escuelas We have vocacionales. vocational schools. Ahora esta palabra es una parte muy importante de nuestro vocabulario. Now this is a very important part of our vocabulary. Pero su significado de raíz, But the estaba viendo, The root meaning o su significado clásico, or the classical interpretation fue tomado de la palabra latina was taken from the Latin word que significa llamar. which is to call. Vocación Vocation significa llamar means to call o llamamiento. or calling. Y la idea And the anteriormente idea beforehand en nuestra historia, cuando entendimos que Dios llama in our history is that when we understand when God calls us, a las personas a diversas tareas o when He ocupaciones, calls us in our occupation, no solo las llama para hacer personas al ministerio o al clero not only does He call us into an employment or vocation y demás or cosas, or ministry, sino que Él llama a las personas but He calls people a ser to profesionales also be professionals en cualquier rama. in any branch. Las llama a involucrarse en labores productivas It could be in productive branches y negocios en otros or casos. in any other businesses. Entonces, esta idea de So vocación this idea of vocation o del llamamiento or of the calling tiene que ver con el hecho de que confiamos en que como Señor de la historia has to do with the act that the Lord of history y Señor de toda vida, and the Lord of life in entirety, Dios realiza su llamado sobre las personas God establishes His calling upon people para que realicen ciertas tareas. so that they can work out in certain things. Usted y yo hemos sido llamados para realizar ciertas tareas. You and I have been called to accomplish many works. Aunque usted no lo crea así. Maybe you don't believe it so, Pero por lo general but in general, no pensamos en el sufrimiento o la muerte we don't think in death or in suffering como una vocación. as a vocation. A veces no queremos aceptar At times we don't want to accept que el sufrimiento that suffering es una vocación, is a vocation. es un llamado. It's a calling. Y yo sé que esto tal vez suena un poco And I know this may sound duro y difícil de creer, difficult to believe in, pero no estamos aquí para hablar falacias y no estamos aquí para hablar but cuentos. we're not here to speak tales or stories. Hermanos, no he visto ninguna escuela vocacional I've never seen a vocational school que otorgue un diploma en sufrimiento. that gives you a degree in suffering. ¿O lo ha visto usted? Or have you seen it? Alguien que venga y que usted se va a preparar para el sufrimiento y le diga, aquí está su diploma, Someone who pasaste says, el curso Here's your diploma. Here's the course. y lo pasaste con una A, con un A+, You've gone through it with an A+. ¿verdad? No hay ninguna. There's none. O lugar donde puedas ir a estudiar Or- cómo morir. Or a place to where we can go study how to die. Y sin embargo, hermanos, entiendo lo que las escrituras enseñan sobre la naturaleza del sufrimiento Nevertheless, we see what the scriptures say about the nature of suffering y sobre la naturaleza de la and the muerte. nature of death. Creo que veamos que hay momentos en la vida It may be good that we see moments in life, de una persona in the life of a person, donde el llamado de where the Dios calling of God, para ella puede que no sea el ser banquero,
It may not be to be a banker. O ser un doctor, hermano. O ser un hombre de negocios. Or to be a man of businesses. Sino que él ha sido llamado But he has been called por Dios o de Dios by God, from God, para la vida en ese momento for life in that moment, y que sea para sufrimiento and let it be for suffering, y tal vez incluso la muerte. and maybe even including death. Sé que esto podría sonar un poco extravagante y We radical, know this may sound extravagant or radical. así que lo que me gustaría hacer el resto de esta sesión So what I would like to do the rest of this y del session tiempo que nos queda and the time that we have es que is exploremos, that we would explore ¿verdad?, un poquito a little bit de alguien muy conocido en la Biblia en el Viejo Testamento. of someone well known in the Bible, in the Old Testament. Y su nombre es Job, And his name is Job. de quien sabemos que dice la Biblia que fue un hombre próspero, We say he was a prosperous man, que supo sacarle provecho a su trabajo. that he knew how to take the benefit out of his work. Pero hablaremos de su But vocación we're going to speak of his vocation, y de Job. of Job. Ustedes conocen la historia. You know the story, No vamos a, pero quiero más o menos but I parafasearla, want to paraphrase. que registra la Biblia en el capítulo 1 de Job. It says Usted puede leerlo. In the Bible, Job chapter 1, De cómo hay un drama que se desarrolla en el cielo, there's a drama in the heavens donde Satanás, dice la Biblia, where Satan, says the Bible, se reporta al arquitecto reports himself to the architect, divino del cielo the divine architect y of de la heaven tierra, and of earth. y le dice And le dice que ha estado dando and vueltas he says that he's been roaming por toda la tierra, throughout the whole earth, examinando la creación de Dios. examining the creation of God. Satanás se presenta ante Dios con una cierta alegría, hermano, Satan presents himself with a joy por lo que él había by descubierto what he had discovered abajo en este planeta. under this planet. Y él prácticamente como que se está burlando de And he Dios, is practically mocking God diciéndole: and saying, mira toda esa look gente at all these people allá abajo, down there. los tengo en mi bolsillo, I have them in my pocket. los tengo en mi I mano, have them in my hand. están haciendo lo que yo quiero. They're doing what I want them to do. ¿Qué no está pasando ahora mismo en estos tiempos que estamos viviendo lo mismo? Isn't the same thing happening nowadays? Nadie te está escuchando, dice. No one is listening to you. Nadie he says. está prestando atención a tus leyes ni a nada de esto lo que tú dices. No one is paying attention to what you say or your laws. Pero Satanás, pero Dios lo calla But God silences him y le dice: cállate la boca. and he says, Estoy parafaseando, hermano. tells him, close your mouth. No lo dice la Biblia, The pero Bible doesn't say it. I'm paraphrasing. imagínense esa conversación, como dice el pastor. Y el Señor le hace una pregunta And the Lord asks him a question. y le dice: ¿ah, sí? ¿Tú crees de que no hay nadie? And he says, oh, you think no one's there? ¿Tú crees que los tienes en su You bolsillo? think you have them in your ¿Que pocket? los estás manipulando como tú That quieres? you're manipulating them like you Y le want? dice: ¿has considerado a mi siervo And he says, Job? have you considered my servant Job? Ponga su nombre ahí. ¿Has considerado? Have you considered? Satanás dice: claro que lo he considerado e Satan incluso says, lo he visto. Of course, I've considered him and I've even seen him. Él te obedece, He's obedient. él es honesto, He is honest. él es recto en los asuntos, He is righteous in his acts. él es íntegro. He has integrity. De hecho, los eruditos y los teólogos lo llaman Job el inoxidable. Scholars tell him, call Job, the righteous man. The righteous man. Okay. Pero Satanás dice: ¿por qué ha de servirte cuando te sirve por nada? En pocas palabras, como que te sirve porque hay algo, hay interés, tú lo But Satan estás tells him cubriendo. he's serving you for a reason or a purpose for himself. Mira lo que tú has hecho con él, le Look dijo. what you've done for him. Lo has prosperado, You've prospered him. le has puesto un cerco alrededor, You put a hedge around him. le has dado todo lo que un hombre pudiera desear. You've given him everything a man can desire. Él dijo: déjamelo a mí, And he un said, ratito. give him to me for a while. Déjamelo a mí y lo voy a afligir. Give him to me Escuche. and I will afflict him. Lo voy a I afligir will afflict him con dolor with pain sobre su vida. over his life. Y veremos por cuánto tiempo
te será fiel. And we'll see how faithful he is. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? And you know the story de todas las aflicciones and you see about the afflictions por las que pasó Job, dice la Biblia. Job has gone through. Él perdió sus propiedades. He lost his properties. ¿Cuántos de ustedes han perdido How many of propiedades? you have ever lost a property? En ninguna manera nos estamos comparando con Job. I'm not comparing you with Créame Job. que usted no se quiere comparar con Job. ¿Cuántos perdió sus propiedades? How many have lost their properties? Experimentó ruina financiera. Financial ruin. Luego su familia Later his family le es arrebatada, dice, uno por uno. was taken one by one. Y luego, And afterwards, sobre encima de todo eso, upon all of this, fue afligido con enfermedades he was afflicted with infirmities incurables en ese momento, that were not incurables, curable, que eran terriblemente that dolorosas. were terribly painful. En medio de toda esta experiencia, Job Through all this experience, Job es tentado para maldecir a is Dios. tempted to curse God. De hecho, In fact, en medio de su in sufrimiento, the midst of his suffering, aún su ayuda idónea, even his suitable helper le cuestiona acerca questions him de su integridad. on his integrity. Le dijo, ¿todavía retienes tu He integridad? said, and still you keep your integrity. Y viene a sugerirle que si él quería alivio And then suggests if you want de su if he dolor, wants relief from the pain, él tenía que levantar el puño he should raise his al fist cielo y gritarle a Dios y maldecirlo. to heaven and curse God. Y le dijo, maldice a Dios y muérete And he ya. said, Acaba curse- con este He said, sufrimiento. curse God. She said, curse God and die. Pero más adelante en el capítulo 13, versículo 15, But in 13:15, Job dijo Job y says, defiende su integridad y le dijo, and he defends his integrity. he aquí, aunque él me matare, And he says, escuche, even if he would slay me, en él esperaré. I will hope in ¿Cuánto le him. da un aplauso al How many Señor? of you give a hand to the Lord? ¿Cuántos dicen, aunque él me matare, en él How many of esperaré? you say, even if he would slay David me, I will dijo, hope in him? pacientemente esperé en Jehová. And he said, patiently I will wait on the Lord. Y él me respondió. And he responded. Hermanos, cuando analizo a Job, When I analyze Job, yo no sé, Pastor David, pero a mí me cuesta humanamente hablando. I don't know, but humanly speaking, it's difficult. Me cuesta comprender cómo alguien soportó tanta cosa. It's difficult to understand how one man can take in so much suffering, Tanta aflicción so much affliction, y tanto dolor. and so much Y pain, todavía rehusarse a blasfemar a and Dios. still to refuse to blaspheme Yo no sé God. usted qué es lo que usted cree. I don't know what you believe or think. Obtenía más que paciencia, hermano. Job had more patience. Job tuvo una comprensión y una He confianza had a confidence and an understanding en in Dios. God. Aun cuando él estaba siendo remedido Even when he was being fixed, o remecido remedied, hasta los mismos cimientos de su ser. even the core of his being was being shaken. Nosotros debemos creer lo que le pasó a Job. We should believe that what happened to Job Y es que en medio, sobre encima de su is that sufrimiento, over his suffering, la Biblia dice que él buscó the consejo, Bible says he sought out counsel. buscó sus He amigos. sought out counsel in his friends. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? How many of you have friends? ¿Cuántos de ustedes sus amigos lo aconsejan para How many of bien you are counseled correctly by o los friends aconsejan para mal? or for the wrong? Y dice que él buscó a sus amigos. And it says that he sought out Él his buscó friends a Elifaz, and Eliphaz Bildad y Sofar. and Bildad and Zophar, Zophar, por consuelo. for counsel. Y sus amigos no lo vieron a él como los amigos no lo consolaron, hermano. And his friends didn't counsel him. Al contrario, lo acusaron. On the contrary, they accused him. Lo acusaron. They accused him. Estos amigos fueron realmente como unos religiosos legalistas, These friends were like religious people, autodesignados, legalistic. y ellos fueron a They Job went to Job y le dijeron: and they told him, nunca hemos visto we have never seen a una persona sufrir como tú a man suffer like you Job. like you suffering, Job. Y eso solo And that puede significar una cosa, Job, can only mean one thing, Job. que tú prácticamente que tú debes ser el más miserable pecador que hay That you sobre must la be- tierra. You must be the most miserable sinner upon earth.
Porque la gente pensaba en ese entonces así, de esa manera. Y lamentablemente estamos en el siglo XXI y todavía hay gente que piensa así. Ellos leían la Torá, ellos tenían la ley, ellos comprendían que la razón por la que hay dolor, they understood the reason for pain, por lo que hay dolor y sufrimiento, and suffering, y la razón teológica and the theological reason para la tragedia es que este mundo es debido a la maldad. For tragedy is because of wickedness. Es debido a la maldad. It's because of wickedness. Esa es la respuesta teológica. That's the theological answer. Saber que hay dolor en el mundo. To know that there's pain in the world. ¿Quieres saber por qué hay sufrimiento? And you want to know why there's suffering? Es porque dice la Biblia que la raza humana está caída. It's because the Bible says that the human race is fallen. Es por el pecado. Because of sin. Ahora lo que los amigos de Job hicieron, now what the friends of Job did, fue que dijeron, bueno, si la razón por la que tú tienes dolor o sufrimiento es porque tú realmente tienes unos cuantos pecados por ahí debajo la manga, Job, que tú no has confesado. Parecieron que ellos nunca leyeron a David. It seems as though they never read from David. Cuando también David dijo en el Salmo 37, David said in Psalm 37, ¿cómo es posible que el malvado prospere y el resto sufra? How is it possible that the wicked would prosper while the rest suffer? Estos amigos vieron a Job y le dijeron, Job, tiene que haber algunos pecados. These friends saw Job and they said, Job, there's something here, there's a sin que tú no has confesado that en tu you haven't vida. Confessed. ¿Cuántos de ustedes han estado en esa posición? How many of you have ever been in that position? Yo he estado en esa posición. I've been in that position. Donde he estado pasando por un momento de sequedad tal vez o desierto. Where I've gone through a desert. Y me han dicho que por revelación del Espíritu, and I've been told by revelation of the que el Spirit, Señor les ha mostrado porque tengo algunos pecados que no he confesado. That there's certain sins we haven't confessed. Mientras que la verdad es otra. While the truth is other. Usted no sabe. You don't know. Usted no es Dios. You're not God. Usted no conoce el corazón de una persona. You don't know the heart of a person. El único que conoce el corazón, the only one who knows the heart, es usted, dice Pablo, it's you y el Señor. And the Lord, says Paul. Usted y yo sabemos de qué pata cojeamos. You know our weakness. Usted y yo sabemos cuando estamos en pecado o no estamos en pecado. You know when we're in sin and when we're not in sin. De que los confesemos es otra cosa. That we confess them is something else. O que queramos ignorarlos es otra or that cosa. We ignore them is something else. Pero si el Señor te confronta, but if the Lord confronts you, fiel es Dios God, y misericordioso para perdonar cualquier pecado, dice la Biblia. Sin. Alguien dice amén y le da un aplauso al Señor. Después que ha sido acusado por sus amigos, esto como que hace recapacitar a Job. This makes him rethink things, Job. Al final que Job se vuelve a Dios. And then afterwards, Job, no sé qué pasó con Job, una persona tan inteligente. Yo creo que lo primero que tenía que haber hecho era ir a Dios primero antes de ir a los amigos. Such a wise man, instead of going to his friends, he should have went to God. Pero realmente todos hacemos eso. But we all do this. Antes de ir a Dios, before we go to God, vamos donde la persona que dice que nos puede aconsejar. We go to the person that can give us counsel. Al contrario, hermano. On the contrary, tenemos que ir a Dios primero. We need to go to God first. Y después Dios va a seguir hablando a través de una persona, de un vaso que Dios quiera usar. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, él fue a Dios, dice la Biblia. So he went to God. Y experimentó toda una montaña rusa de emociones humanas. And he experienced a roller coaster of human emotion. Aún con Dios. Even with God. Job luchó con Dios, hermanos. Job wrestled with God. Él le gritó a Dios. He shouted. Él se enojó con Dios. He was enraged. Él le temió a Dios. He feared. Él no sabía si es que tenía que arrepentirse
He did not know if he had to repent, o regocijarse, o qué hacer en medio de su dolor. or rethink things, or what to do in the midst of his pain. Y Job dijo, no sé lo que está pasando, le dijo a Dios. He said, I don't know what's going on. Por favor, me explicas o explícame qué es lo que está pasando, por qué estoy pasando todo este sufrimiento. Please explain to me, because I'm going through all this suffering. Y hay hermano, usted puede leer el libro de Job, es tremendo. And you can read the book of Job. Donde Job empieza a quejarse y empieza a decir un montón de cosas. Job starts to complain and say many things. Y empieza a cuestionar a Dios. And he starts to question God. Como muchos de nosotros hacemos. Like many of us have done. Cuestionamos a Dios. We question God. No queremos aceptar su soberanía. We don't want to accept his sovereignty. No queremos aceptar lo que Dios ha dicho o lo que dice. Accept what God has done or said. Y Dios desciende y le dijo a Job. And God descends and tells Job, bueno, well, hay algunas razones por las que estás pasando todo este sufrimiento, there's certain reasons by which or why you're going through this suffering. Y la primera es que a lo mejor le gritaste a tu esposa. And the first one is that you yelled at your wife. O te robaste algunos tomates de tu vecino o algo. Or you stole tomatoes. No, de ninguna manera, Dios no le dijo eso. No way, he didn't say that. Dios no le dijo eso. God didn't say that. Tú sabes que Dios nunca respondió esas preguntas. That God never responded those answers. En vez de eso, empezó a hacerle él preguntas a Job. Instead of that, he started asking Job questions. Y le dice Dios a Job. And God tells Job, okay, Job, okay, Job, ya que me estás haciendo preguntas, now that you're asking questions, ahora amárrate los cinturones. So now buckle up. Amárrate bien los pantalones. Buckle up. Ciñe tus lomitos si tú eres hombre. Gird your loins if you're a man. Ahora yo te voy a preguntar, now le dijo. I'll inquire of you. Y tú me vas a contestar. And you will respond. Papá, ahí sí que se puso buena la cosa. Primero le dijo él, respóndeme esto, Job. First he said, respond this. ¿Dónde estabas tú? Where were you cuando yo establecí los fundamentos del mundo? When I established the foundations of the world. Dímelo con inteligencia. With intelligence, tell me with intelligence. Por supuesto, Job le dijo, no lo sé. And of course he said, I don't know. ¿Oh sí? Oh, vamos, yeah. Job, ¿no me estás preguntando? Aren't you asking me? ¿No quieres que te responda? Don't you want to respond? Pero respóndeme tú a mí primero. Respond to me first. ¿Enviaste tú al león tras su presa en la selva? Did you send the lion for his prey in the jungle? ¿Enviaste las aves al sur durante el verano? Did you send all the birds to flock southward during the winter? ¿Puedes tú atar los lazos de los Pleiades o al Orión? Can you control the horizon or the circumference of the earth? ¿Cómo tú sabes o sabes tú las ordenanzas de los cielos? Do you know the ordinances of the heavens? Todo eso está en el capítulo 38, hermano. Vea todas las preguntas que Dios. Algunas de pocas de tantas preguntas. Some of the few that he asked Job. Y Job dijo, and Job said, no sé nada. I don't know any of it. Dios como que estaba intimidando a Job. It's like God was intimidating Job. ¿Y cuál fue la respuesta que recibió Job? What was the response that Job received? Job no recibió ninguna respuesta. Job never received a response. Job recibió a una persona. He received a person. Él recibió a Dios. He received God. ¿Cómo dijo él? De oídas te había qué? Things that what? De oídas te había qué? Pero ahora qué? Ahora mis ojos te han visto. Él recibió la persona de Dios. Dale un aplauso al Señor. En medio de su aflicción, en medio de su problema, Dios le dijo a Job, Job, mírame a mí. Look at me. Y Dios te está diciendo a ti en esta mañana, mírame a mí. Look at me. No mires tu sufrimiento. Don't look at your suffering. No mires tu problema. Don't look at your problem. Mírame a mí. Look at me. Que yo soy más grande que tu problema. I am greater than your problem. Yo soy el que estoy en control de tu problema. That's in control of your problem. Solamente mírame a mí. Just look at me. Voy a responder a todas tus preguntas, Job. I'll respond all your answers, Job.
Pero quiero que entiendas algo. Y Dios te está diciendo, quiero que entiendas algo. Que yo controlo todo el universo. Que los Pleiades pueden, yo puedo sacar a Leviatán del abismo si yo quiero. I can bind the abyss if I wanted to. Job, solamente confía en mí. Just trust in me. Pero eso es lo difícil de nosotros, hermanos. But that's the difficulty of us. Que cuando estamos en momentos de dificultades, lo menos que hacemos es que confiamos en el Señor. The least thing we do is trust in the Lord. Confiamos en nuestras propias fuerzas. We trust in our own strength. Confiamos en nuestras propias habilidades. We trust in our own abilities. Pensamos que nosotros tenemos el control de las We think that we have the control of y déjeme decirle que usted y yo no tenemos en control absolutamente nada. Let me tell you, we don't have the control of anything. Dios es el que tiene el control de tu vida. God is the one that has control of your Dios life. es el que tiene el control de tu familia. He's the one that has control of your Dios family. es el que tiene el control de tu He has the matrimonio. control of your matrimony. Dios es el que tiene el control de tus He has finanzas. the control of your finances. Dios es el que tiene el control, hermano, is the one de that has todo tu control ser. in everything. Alguien dice amén. Somebody say amen. Dile, Señor, yo confío en ti. Say, Lord, I trust Si in you. usted se quiere llevar en algo en esta mañana que usted quiera aprender, If you want to learn something, dígale, Señor, yo voy a verte a ti. say, Lord, I'm going to Yo look voy at a you. poner mi mirada en ti. I'm going to fix my eyes Él on le you. dijo, confía en mí. He said, trust in me. Confía en mí. Trust in me. No en nadie más. No one else. Porque yo soy el que oh my God, yo soy el que ligero tus pasos. I am the one that guides Yo your soy el path. que abro camino. I'm the one that opens the Yo way. soy el que hago que pase por el agua y que no te llegue. Yo soy el que te hago que pases por el fuego y que no te quemes. I'm the one that sends you through the fire and you Oh, won't be burned. Santo Dios. Tenemos que confiar en el Señor, We hermano. have to trust in the Lord. Yo estoy cada día más confiando en el Señor. Every day I'm trusting more and more in the Yo le Lord. digo, Señor, no me quiero apoyar en mi propia prudencia. I say, Lord, I don't want to be guided in my own No prudence. quiero tomar decisiones que Marvin quiera tomar para satisfacer el ego de Marvin. I don't want to make decisions to Yo satisfy. quiero confiar en I ti. want to trust in you. Yo quiero que tú me guíes a I mí. want you to guide me. Yo quiero que tú controles mi I vida. want you to control my life. Yo quiero ser lleno de tu I want to espíritu. be filled with your spirit. Es ser lleno de tu To espíritu. be filled with your spirit. Andar en tu espíritu To walk in the spirit. significa ser controlado It needs to be controlled totalmente por el Espíritu Santo. totally by the Holy Spirit. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? ¿Está entendiendo, hermano? Are you understanding? Necesitamos que el Espíritu Santo We need for the Holy Spirit nos controle, to control us. pero tenemos que dejárselo a Él. But we need to allow Him. El tiempo se pasa. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, ay Dios mío, Juan, por favor, Juan 9:2. John 9 and 12, Vemos una historia de un hombre. we see the story of a man Vemos una historia de un hombre que es ciego de nacimiento, dice la Biblia. that he was blind from birth, says the Bible. Y dice que algunos hombres And it says that certain men, le llevaron a un hombre, a Jesús, they took Jesus, que querían prácticamente dejar sin respuesta a Jesús. they wanted to put Jesus in a bad situation. Esto algunos hombres eran los religiosos, por supuesto. They were the religious people. Y le hicieron una pregunta teológica difícil a Jesús, según And they asked ellos. him, according to them, they asked him a difficult theological question. Y le dijeron, Señor, o Rabí, o Jesús, And they said, Rabbi, este hombre había estado ciego desde el día que nació. this man has been blind since birth. Pasó toda su vida prácticamente, hermanos, en oscuridad. His whole life, he spent it in darkness practically. Y ellos le dijeron a Jesús, And they told Jesus, Jesús, Jesus, dinos, tell us, desentraña este acertijo, reconfigure this issue. este misterio teológico a nosotros, This por favor. theological mystery. ¿De quién es este pecado? Whose sin is this? ¿Fue el pecado del hombre o el pecado de sus padres para que él haya nacido ciego? Was it the sin of this man or the sins of his parents for him to be born blind?
Entonces tiene que haber una razón para que por su ceguera, ¿verdad? So there had to be a reason for his blindness. Ya sea que porque él es un pecador because he's a sinner, y Dios lo afligió and God afflicted him con ceguera, o sus padres with blindness, or his parents eran pecadores. were sinners. Y por lo tanto dice que él nació ciego. And so he was born Eso blind. se registra en el versículo 3 del capítulo 9. That's registered in verse 3. Y esa pregunta que le llevaron a Jesús, según ellos, que Jesús no iba a tener la respuesta. Y Jesús les dijo, ninguno pecó. Escuche, ninguno pecó. Este hombre nació ciego. Aquí viene la revelación de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué nació ciego? Para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Escuchó eso? Para que las obras de Dios se manifestasen en él. Jesús está diciendo que este hombre nació ciego para que la majestad de Dios fuera evidente. Pero ahora decimos, ¿cómo es que la majestad de Dios se manifiesta en el mundo a través del sufrimiento? Bueno, estamos hablando de en ese momento. ¿Tú te imaginas que si no hubiera sido así en ese momento, cómo estuviéramos hablando nosotros 2000 años después acerca de este hombre? ¿Se da cuenta cómo las obras de Dios se han manifestado y siguen y siguen y siguen? Porque Dios se glorifica en todo, hermano. Dios le dijo para que las obras, para que Dios se manifestase en él. Para eso él nació. Hasta en el sufrimiento Dios se manifiesta. Hasta en los problemas Dios se manifiesta. Creemos que Dios no controla todo eso. Creemos que Dios, que es Satanás y Satanás y Satanás. No, Dios controla todo, hermano. Dios no puede hacer, Satanás, perdón, no puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo permita. Y dice que la razón por la que él nació, desde la eternidad Dios lo había predestinado así. From eternity, God had predestined it so. Dios se había propuesto This man had taken the initiative, que este hombre estuviera ese mismo día ahí. God had prefixed for this man to be there that day, para que su hijo so that his son le devolviera la vista, would return sight unto him, para demostrarle al mundo entero to display the whole world el poder y la magnificencia the power and the magnificence de Cristo of Christ a través de su Padre. Through his Father. Alguien dice amén. Somebody say amen. Una vocación divina, hermanos. On one divine occasion. Ahora hemos hablado de Job. Now, hemos hablado de este hombre ciego. We've spoken of this Job and the blind man. Pero hay un hombre, hermanos. But there's one man hay un hombre que nació. That was born. Escúcheme. Listen. Hay un hombre que nació. That was born. Que tuvo solo un propósito. That he only had one purpose. Para toda su vida. For his entire life. Tuvo una vocación. He had one vocation. Y este hombre se llama Jesús. This man, his name is Jesus. Jesús nació Jesus was born para sufrir solamente. Only to suffer. ¿Se da cuenta? Do you realize? Jesús nació para sufrir solamente. Only to suffer. Claro, él vivió, él nació, él jugó con niños, a lo mejor no hay mucho registro de la palabra. Pero dice que a los 12 años él ya estaba ministrando. Toda la razón primaria, hermano, del por qué no fue para que toda la razón, el cristianismo, perdón, no conoce de un Dios que se ausenta del dolor y de la pena humana, hermano. Dios no es un simple espectador en tu problema. Lo voy a repetir.
Dios no es un simple espectador en medio de tu problema y de mi problema. Él es soberano sobre nuestro dilema. Él es soberano en nuestro dilema, hermanos. El propósito de la aflicción es mostrar el poder de Dios. Cada vez que Dios nos llama a sufrir, Él siempre proporciona los medios para soportarlos. El apóstol Pablo fue otro hombre que fue llamado a sufrir. Por eso el apóstol Pablo dijo: ninguno de ustedes falsos apóstoles me cause molestias, porque yo llevo las marcas de Cristo. Pero después dice que Dios le dio la gracia. Dios le dio la gracia para soportar ese aguijón. Él muestra su santa participación, hermanos, en todo sufrimiento. En la persona y obra de Cristo. Y podemos ver la agonía de Cristo, hermanos, que nos enseña a proteger la dignidad de los que sufren. El tiempo se me está agotando. Mateo 26:36. Me quedan 9 minutos. Dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Los eruditos estudiosos de la Biblia usan una frase en latín y le llaman a este momento, cuando Jesús está orando en el Getsemaní, le llaman la pasión magna. De Passion Magna, que significa el gran sufrimiento. Y hablamos de la pasión o de la gran pasión de Cristo, que fue la vocación de Cristo desde el mismo momento en que Él nació, que fue llamado por Dios a sufrir y morir. ¿Se da cuenta? ¿Recuerdan a su madre? María. Cuando Jesús solamente era un bebé, dice la Biblia, María y José llevaron a Jesús al templo para circuncidarlo y para la purificación. Y ahí encontraron, dice la Biblia, a una anciana profetisa y un anciano profeta al que Dios le había dado que no muriera todavía, le había permitido vivir hasta que él viera el Mesías del Señor. El Salmo de Simeón. Simeón es el cuarto de los salmos de alabanza que el doctor Lucas registra en Lucas. Y dice Simeón: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos la gloria de Israel. Y después de eso dice que estalló en una profecía donde habla cómo el bebé de esta mujer se establecería para el lavamiento y para la caída de muchos en Israel, y sería una señal a las naciones y cosas semejantes. Entonces, del mismo inicio de la vida de Jesús, este profeta dijo a María: espada, que espada le iba a traspasar su alma. Él le anunció a su madre, a la madre de Cristo,
En sus 2 primeras semanas de vida, apenas, hermano, era un bebé, Jesús. Jesus was just a baby, 2 weeks old. Que este niño estaba destinado a la muerte y al sufrimiento. That this child would be destined to die a death. ¿Cuántos de ustedes les gustaría escuchar que su recién nacido alguien venga y le diga: tu hijo está destinado para muerte y para sufrimiento? How many of you would want to be told that your newborn baby is destined for death and suffering? Yo creo que ninguno, I ¿verdad? don't think any of us. Ahora no sabemos en qué punto del desarrollo de la conciencia de Jesús él estuvo totalmente consciente de su vocación. Now we don't know at what point he became fully confident or conscientious of his calling and vocation. Pero sí podemos verlo en el templo a los 12 años, dice. But we find him at 12 years of age in the temple, Donde dice que los padres lo andaban buscando. where it says his parents were frantically seeking, Estaban nerviosos, estaban enojados. nervously and angry, looking. Pensaron que lo habían perdido. They thought that they had lost Hasta him, que lo encontraron. until they found him. Y le dijeron: te hemos estado And they buscando, said, ¿qué te pasa? "We've ¿Dónde been has looking for estado? you. Where have you been?" Y él les dijo: And he said, perdónenme, I'm sorry. pero me es menester estar en los asuntos de mi It's padre. necessary for me to be in the business of my father. Él tenía un sentido de llamado o de He vocación, already had hermanos. the vocation, the calling. Pero ¿cuáles eran estos But asuntos? what were these things? No fue sino hasta que tuvo 30 años, dice Until la he was Biblia, 30 years old, que empezó su ministerio that he started público. his ministry. Y mantuvo cierto perfil bajo lo que los teólogos le llaman el secreto mesiánico. Where theologians call it the secret of the Messiah. Porque 30 años esperó para el ministerio. Because 30 years he awaited to. Jesús no salió corriendo y mostró su poder de una vez por todas, Jesus hermanos. didn't run out and demonstrate his power. Dice que en otra ocasión él se apartó a un lado con sus It discípulos. says on one occasion he separated to the other side. Dice que reunió a Pedro, a Jacob y a And Juan. he had Peter, Jacob, and John. Y dijo: díganme ahora And he ustedes, said, now you tell me, ustedes que andan ahora saliendo ahí en el pueblo y todo, you that are going out to the people, ¿qué realmente es lo que ustedes están escuchando? what are you really hearing? ¿Qué es lo que dicen de mí la gente? What are people really saying about me? Y ellos le dijeron: oh Señor, And he said, oh Lord, uy, muchos están diciendo que tú eres Juan el Bautista. some are saying you're John the Baptist. Ahora dicen que también tú eres un gran profeta, Others say tremendo. you're a great prophet. Pero entonces él se voltea y les dice: ¿qué ustedes creen? But then he said, what do you think? ¿Qué creen ustedes? What do you think? Y todos se callaron, And they all became quiet, exceptuando uno. except one. Y uno le dijo: tú eres el Cristo, One said, you are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God. Jesús le dijo: bienaventurado eres. Este era Jesus said, Simón, you are blessed, Simon, hijo de Jonás, son of Taurus, porque esto because this no te lo reveló carne ni sangre, was not revealed to you by flesh and blood, te lo reveló mi Padre. but my Father revealed it to you. Esto no fue algo que tú It's especulaste, not a speculation. no fue algo que sentiste ahí con la pizza. No, 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 It's not no. a feeling. Esto te lo reveló mi Padre que está en los Father cielos. revealed it to you. Y yo también te digo, Pedro, And I also tell you, Peter, Petros, roca pequeña, roca, le dijo, rock. que sobre esta roca edificaré hoy mi iglesia. upon this rock I will edify my church. Sobre esta revelación que tú Upon that tuviste, revelation that you had, voy a edificar mi I will iglesia. edify my church. ¿Usted se imagina cómo se sintió Pedro? Do you Ya me imagine how imagino, Peter pastor. felt? Se le infló la cabeza como un blowfish His head blew up de orgullo. with pride, Porque de plano dijo: miren, ninguno de estos tenía la respuesta. because he said no one had the answer. Pero él no la tenía porque Jesús se lo dijo: no te lo reveló But carne he ni didn't have it either. sangre. He said it was revealed to him. Fue mi Padre que It te was lo my reveló. Father. Y da tristeza que 5 minutos después o 10 minutos, 10 minutes later, fíjese que eso pasó en el versículo en Juan, en el 18, Mateo 16, usted lo puede ver 13 al 18. Matthew 16, 30 Y through usted 18, va apenas unos versículos más abajo, and you go a few verses down, viene Pedro y mete la pata. and Peter comes and he messes 5 up. minutos que el Señor le da ese elogio, 5 minutes where the Lord extols him, el Señor lo reprende. then the Lord rebukes him. Porque entonces Jesús empieza a hablar de que él tiene que sufrir, tiene que ir a Jesus Jerusalén, says he has to suffer, go to Jerusalem, porque él está a punto de morir. because he's at the point of death. Pero Pedro, tratando de ser But Peter, el cheche, trying to be the le dijo: star, ni que quiera Dios que eso te acontezca. he said, may that not happen. Y él le dijo: quítate de mí, And he said, Satanás. depart from me, Satan.
Porque me eres tropiezo. Because you are stumbling. ¿Por qué hizo eso 5 minutos después que lo había elogiado? Why did he do this after he had praised him? Después que le dijo, bienaventurado eres. So he said, you are blessed. Por entender esto, Pedro. Pero viene Pedro y le dice, no, ni lo permita Dios. Peter comes and says, don't permit it, God. ¿Sabe qué respondió prácticamente Jesús? And you know what Jesus En el texto responded? dice que eso nunca te acontecerá, Señor, que tú tengas que sufrir. That you have to suffer. Pedro no había entendido que Jesús había sido predestinado para sufrir, Peter didn't understand para that Jesus morir. had to suffer, predestined for it. Nadie. No one. Los judíos en el primer siglo deberían de haber entendido. ¿Saben qué entendían ellos? Que tenía que venir un Mesías que tenía que darle muerte a todos. They understood that there had to come a Messiah that was going to kill everyone. Pero no lo entendió. But they don't understand. Porque no tenía la revelación. Because they lacked the revelation. Me quiero despedir de Facebook y quiero bendecir a toda persona que nos está escuchando, que nos está viendo. Bendecimos su vida. We bless your life. Y que el Señor, que la gracia y el favor esté sobre su vida. And may the grace and the favor of God be upon you. Dios les bendice de parte del ministerio Jesucristo es Rey. Me da unos 5 minutos para terminar, hermanos, si no es mucha molestia.